la clase de hoy día, miércoles 8 de julio. Esperando se encuentren todos muy bien en sus hogares. Vamos a comenzar. Ya, y Paloma. Vamos a esperar que entre Paloma para dar la información. Ahora sí, ya. Ya chicos, lo primero que les voy a mencionar para ir aprovechando el tiempo, vamos a intentar que sea bien breve la clase de hoy día, la actividad o la tarea en sí era bastante breve, ¿ya? Bastante simple, vamos a ir viendo algunos resultados, ¿cierto? Obviamente vamos a resolver la tarea. Gracias Paloma por decir presente. Vamos a dar alguna información, chiquillos, relevante. Ya, acerca de la prueba, ya recuerden que ya ahora terminamos, ¿cierto? Hacemos una recesión, revisando esta pequeña y breve tarea que era para hoy día, ¿ya? Tengo alrededor de 15 evidencias en LIRMI, ya sigue siendo muy poco, casi el 40 o 50% del curso, ¿ya? Y es muy poco, siendo que aquí ya tengo 24 participantes. Y siento tener que repetirlo todas las clases, ¿cierto? Pero hay que mejorar, ¿ya? Hay que mejorar, es el único medio oficial para dejar la evidencia, ¿ya? Es el único medio en que yo puedo dejar registrado su participación, ¿ya? Incluso más importante que meterse a la clase Zoom. Hay alumnos que no tienen acceso a Zoom, ¿cierto? No pueden ingresar a las clases online, pero sí suben su tarea, ¿ya? Sí suben su tarea a través del IRMI. Incluso eso es más válido, ¿ya? Porque así yo puedo ver, obviamente, cómo resolvió el ejercicio y si lo hizo de manera satisfactoria. Entonces, y lo siento y perdón que lo tenga que repetir en todas las clases, pero voy a insistir y voy a repetir hasta que mejoren un poquito la participación, ¿ya? Profe, acepta Dígame. la Vale. Ahí está, aceptada. ¿Ya? Entonces, poner atención en eso, chiquillos. Insisto, si llegamos a volver en algún momento, sea este año o el próximo, yo voy a tener el catastro de todas esas tareas, ¿ya? Queda el registro en LIRMI de todo, ¿ya? Entonces, si llegáramos a tener una nota en el futuro, ¿cierto? Ya sea este año o el próximo, ¿ya? Para cerrar incluso el año, ¿cierto? Yo voy a sacar de esos registros, ¿ya? Recuerden que antes de partir con LIRMI, estábamos tratando de trabajar, ¿cierto? A través de un portafolio o de una carpeta donde ustedes iban guardando sus guías y las actividades, ¿cierto? Esto es lo mismo, lo único que queda registrado de manera digital, ¿cierto? En la plataforma, ¿no? Entonces, ya Joaquín entendió que la tarea era de de esta clase, por eso no la hizo. No, pues si la dejé publicada la semana pasada para revisarla hoy día la revisamos y les voy a dar obviamente también la información acerca de la prueba. Hoy día recién paramos, ¿cierto? Hacemos la recesión y les voy a dar la información de la prueba para que lo dejen anotado en su cuaderno. Va a ser de la siguiente manera, ¿ya? Para no tener que, entre comillas, ¿cierto? Molestarlos con un horario fuera del que tienen, ¿cierto? Del que ya tienen establecido de las clases online. Lo que vamos a hacer va a ser similar a cómo hacemos una prueba, ¿cierto? Presencial. Va a ser en la hora de clases, el próximo miércoles 15, anótenlo, ¿ya? El próximo miércoles 15 va a ser la prueba online. Yo la voy a dejar activada, ¿ya? El día miércoles 15 en este horario, ¿cierto? En este mismo horario, a las 12, ¿ya? Y le voy a dar voy a dejar activada la prueba hasta las, a ver, 12, 1, 2, 3, hasta las 3:30, ¿ya? Hasta las 3:30, considerando que obviamente ahí pueden tener 40 o una hora para almorzar, ¿cierto? Y después continuar, le estoy dando prácticamente 12, 1, 2, 3, 3 horas para realizar En- una... Dígame, Entonces no va a haber clases. voy a explicar, vayan anotando, voy a explicar cómo va a ser la forma, ¿ya? Ese día, ¿ya? Usted a las 12, ¿cierto? En este mismo horario que estamos ahora, Ujú. usted se va a conectar, nos vamos a conectar de esta forma, y obviamente yo me voy a quedar conectado, ¿ya? Me voy a quedar conectado, ustedes van a ingresar a la sección evaluación en LIRMI,
van a ir a la sección evaluaciones, no vayan todavía, la pueden mirar, pero no está activada todavía, así que no les va a aparecer. Van a ir a la sección evaluación ese día y les va a aparecer activada, ¿ya? A ustedes no les va a aparecer el tiempo, ¿ya? A mí me va a aparecer el tiempo, incluso si alguno tiene algún problema para poder ingresar ese mismo día, ¿cierto? Por eso vamos a hacer el ingreso igual a la clase, de esta forma, ¿cierto? Y yo voy a esperar a que todos ustedes, todos los que estén acá presentes, por ejemplo, ingresen a la prueba, y si alguno tiene algún problema o no la vea, la podemos resolver en ese mismo instante. A partir de ahí, ¿cierto? Yo me voy a quedar conectado, quizás sin la cámara, ¿cierto? Pero voy a quedarme conectado en caso de que alguno tenga algún problema o tenga incluso alguna duda acerca de la prueba, ¿ya? Entonces, de las 12 a la 1, ¿cierto? De las 12 a la 1, que era la clase, yo me voy a quedar conectado igual, ¿ya? Voy a dejar registrada la asistencia, y me voy a quedar conectado en caso de que tengan algún problema o alguna duda, ¿ya? Esa va a ser la forma, ¿ya? Después de que termine la clase a la 1, usted va a tener obviamente más extensión hasta las 3 de la tarde para responder la prueba. La prueba tiene 23 preguntas, son 2 textos un poquito extensos, ¿ya? Pero son 3 horas que le estoy dando, ¿ya? Siendo que es una prueba para hacerla en 1 hora 20, ¿ya? Así que de eso se va a tratar. Obviamente van a estar incluidas, es una prueba de habilidades, ¿ya? De competencias lectoras, por lo tanto igual van a estar incluidas las habilidades que ya hemos visto, ¿ya? Obviamente. Eso, dudas, lo dije muy rápido, lo repito, miércoles 15 entonces nos conectamos igual a la clase y ahí ustedes ingresan a la prueba de manera online, ¿ya? Ahí ustedes van a poder marcar la alternativa y después de eso me va a arrojar a mí el resultado, ¿ya? Inmediato. ¿Dudas con eso? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Alguien que no haya entendido? Le pido a la directiva o al presidente, no sé si alcanzaron a seleccionar presidente de curso a través de algún grupo de WhatsApp que ustedes tengan de curso, me ayuden a difundir, ¿ya? Igual le voy a mencionar a su profesor jefe, pero me ayuden a difundir para aquellos que no están. La idea es tener, en este caso, el dato estadístico, ¿cierto?, de los resultados de la mayoría del curso. Por lo tanto, me interesa y por eso tiene un carácter obligatorio, ¿ya? No es opcional. Aquí todos tienen que hacer la prueba, ¿ya? Y el que no la haga, obviamente yo voy a tener el catastro y voy a, obviamente, preguntar, ¿ya? A través de su profesor jefe, o tratar de contactarme directamente con la persona que no realizó la prueba y saber por qué no la realizó, ¿ya? Por lo tanto, igual que del colegio, ¿cierto?, de manera presencial, va a tener un carácter obligatorio, para más que nada tener yo, obviamente, un resultado o una visión real, general del curso, ¿ya? Para obviamente tener, digamos, un diagnóstico y ver, obviamente, en qué hay que mejorar, ¿ya? ¿Dudas con eso? ¿Dudas? ¿Ya han tenido alguna otra prueba o quiz en otra asignatura de esa forma? ¿Sí? ¿No? O sea, la otra vez tuvimos como un quiz en ¿Ya? matemática, pero fue cortito. Y tuvimos clase igual, y lo hizo como al final de la clase. Ah, ya, muy bien. Bueno, en este caso van a tener más extensión y en caso de que tengan cualquier problema, yo puedo extender el tiempo, ¿cierto?, en ese instante, ¿ya? Por ejemplo, no sé, alguien tuvo algún percance y me diga, profe, necesité más tiempo, yo le puedo dar más tiempo, ¿ya? Se puede hacer le puedo ir dando más tiempo, ¿ya? Sí, el tema de Kahoot es diferente, porque aquí tengo más resultados, es un resultado más completo que Kahoot. Ya Kahoot es prácticamente casi como una encuesta, ya, y en este caso yo necesito resultados. Yo le puedo poner a las preguntas que yo le voy a hacer en la prueba, obviamente le asigno un puntaje, le asigno la habilidad que está trabajando, ¿cierto? Entonces después cuando ustedes terminen la prueba, a mí me arroja todos esos datos estadísticos. ¿Cuál fue la habilidad que mejor obtuvieron resultados? ¿Cuál fue la habilidad que menor resultado obtuvo? Por eso en este caso no utilizo Kahoot, ¿ya? Así que en este caso el IRMI es más completo en ese sentido en hacer una evaluación, ¿ya? ¿Dudas? ¿Más dudas? ¿Consultas? ¿No? Entonces, repito por última vez, miércoles 15, nos conectamos igual a las 12
y activo la prueba, ¿cierto? Para que la comiencen a hacer incluso en ese horario, ¿ya? Dicho aquello, voy a pasar a revisarlo de hoy día, ¿ya? De esas 15 personas que me mandaron la evidencia, agradezco y los felicito también porque me sirvió harto, y creo que sirvió harto la forma de, además de poner la respuesta o la clave que usted estimó correcta, ¿ya? Me anotaran cómo habían resuelto el ejercicio. Me sirvió bastante para obviamente ahora hacer la clase y lo agradezco, ¿ya? Pude visualizar y observar de los que me respondieron, ¿cierto? De qué forma procesan una pregunta y de qué manera la resuelven, ¿ya? ¿Qué hacen para resolver un tipo de pregunta, ¿cierto? En este caso de selección múltiple. Así que voy a ir tomando algunos ejemplos mientras revise de aquellos compañeros que respondieron porque es muy útil esa información. ¿Dudas, consultas, sugerencias antes de partir? ¿No? Ya. Denme un segundo, entonces, para compartir acá. Ya, entonces ahora pueden ver mi pantalla. Repito, vamos a hacer la recesión ya con esta última clase para hacer la prueba la próxima y después continuar obviamente trabajando en base a habilidades. Ya llevamos analizar, comprender, identificar y caracterizar. ¿Ya? Cerramos ahora con caracterizar, recuerden, ¿cierto? Señalar atributos sobre un objeto o tema en particular que lo diferencie del resto. ¿Ya? En este caso, tenían que aplicar la habilidad a textos extensos, ¿ya? Si recuerdan la actividad anterior, lo hicimos en textos breves, como el afiche, ¿cierto?, del agua mineral, o el texto breve de Drácula, ¿cierto?, que era muy, muy, muy cortito, y ahora, ¿cierto?, pasábamos a los textos extensos, ¿ya?, de media plana o una plana, incluso tenía la campana sumergida. Entonces teníamos que empezar a analizar y paso a las preguntas, ¿ya? Bueno, aplicación de la habilidad de caracterizar en textos extensos, tenían que leer y marcar la alternativa correcta y obviamente explicarme cómo llegó a ese resultado o a esa alternativa correcta. El primer texto breve, o sea, extenso, perdón, era la relevancia de los glaciares, ¿ya? Hacía una descripción, ¿ya? Hacía una descripción, una caracterización de los glaciares, ¿ya? De este bloque de hielo generado a partir de la acumulación. Toda esa parte inicial, ¿cierto?, de la descripción, y después empieza a dar la relevancia e importancia de los glaciares, ¿ya? Entonces, todo este texto extenso, que está acá, si sigue en mi pantalla, es un texto, ¿cierto?, prácticamente descriptivo. Por lo tanto, obviamente, está la caracterización en su totalidad, ¿ya? Está aplicada la habilidad de caracterizar los glaciares en este texto. La primera pregunta, ¿cierto? Según el texto, ¿ya? Y voy a pasar ahora también a ver algunas de las respuestas de ustedes. Me llamó mucho la atención las Catalinas, Catalina Morel y Catalina Letelier, de su forma de resolver el ejercicio. Ya me pareció bastante interesante y muy bueno para compartirlo, ¿ya? Porque, repito, cómo lo resuelve cada uno de ustedes, a veces ustedes dicen, ah, yo lo resolví de esta forma, parece simple o parece fácil, pero para otro compañero quizás no fue tan fácil. Y esa forma en que usted lo resolvió, ¿cierto? Puede que le pueda servir al compañero para también resolverlo de la misma forma, ¿ya? En este caso, y voy a utilizar a las Catalinas en esta ocasión, voy a obviamente a ver a otros también, pero me pareció interesante ver la forma en que lo resolvieron. Voy a compartir, obviamente, a ver, independiente, ¿cierto? Si tenían la alternativa buena o mala, ¿cierto? Es bueno ver la forma en que lo resolvieron. Voy a proyectar aquí a Catalina Letelier. Solamente a modo de ejemplificación, Catalina, así que para que no se sienta que la estoy corrigiendo ni nada, solamente para ver los ejemplos. En todo caso, esto es solamente rescatar aspectos positivos, ¿ya?
Miren la forma en que Catalina desarrolló. No vamos a ir a las alternativas todavía, ¿ya? A pesar de que puedan estar buenas o malas, voy a ver la forma en que lo resolvió, ¿ya? Catalina respondió incluso con otras habilidades, ¿ya? Que es lo que nosotros hemos estado viendo, cómo resolver un ejercicio, ¿cierto? En este caso de caracterización, obviamente relacionándolo con otras habilidades, ¿ya? Por eso rescato esta respuesta. Miren aquí lo que hizo Catalina. Voy a ver si puedo subrayarlas todas. Miren, dice, busqué, identifiqué, reconocí, deduje. 1, 2, 3, 4. 4 habilidades que están relacionadas, que pueden ser distintas, ¿cierto? Pero que son útiles en este caso para resolver el ejercicio. Busqué palabras relacionadas a relevante. En este caso, la técnica que utilizó Catalina es fijarse en la pregunta. Espérenme que tengo que compartir pantalla a cada rato. Ahí. Entonces, lo que hizo Catalina fue fijarse en este caso qué me estaban preguntando. Me estaban preguntando obviamente acerca de los rasgos del glaciar, pero ¿cuáles son los rasgos que lo vuelven relevante? ¿Ya? ¿Cuáles son los rasgos que lo vuelven relevante? Porque aquí caracteriza el glaciar, da un montón de información acerca del glaciar, pero aquí pregunta cuáles son los rasgos que vuelven relevante a los glaciares, específicamente. Y acá podemos ir al texto y ver de manera explícita, que también lo mencionó la otra Catalina, que buscó la información explícita. Ella se fijó en la información explícita y la información implícita, ¿ya? Que también era otra técnica, ¿cierto? Que después la vamos a retomar. Entonces, acá, si siguen el texto, dice en la 1, 2, en la segunda oración, aquí, si siguen mi mouse, si lo pueden ver, los glaciares cumplen dos papeles muy importantes. Los glaciares cumplen dos papeles muy importantes. Ahí estaba la respuesta. ¿Cuáles son los rasgos que vuelven relevantes a los glaciares? Acá están. Los dos papeles más relevantes, podemos cambiar la palabra importante incluso por relevante, ¿cierto? En el equilibrio medioambiental, ¿ya? El primero es que los glaciares son la gran reserva de agua dulce del mundo. Buscamos al tiro la opción incluso acá, ¿cierto? Constituye la gran reserva de agua dulce del mundo. Ya sabemos automáticamente que la opción 2 es relevante, por lo tanto tenemos que considerarla. Descartamos entonces, no puede ser la A, ¿ya? Automáticamente no puede ser la A porque no está la opción 2. Y la opción D. Ah, no, perdón. Y la opción C, ¿ya? Porque tampoco está considerada la opción 2, ¿ya? La A y la C se descartan automáticamente con esa pura oración. Y el otro papel importante que tenía, ¿cierto? Aquí, si sigue mi mouse, el segundo papel es que los glaciares actúan como un regulador climático. Opción 3, regula la temperatura del planeta al reflectar la luz del sol. Ahí está el otro rasgo relevante de los glaciares, ¿ya? Ahí estaba la alternativa o la respuesta correcta. 2 y 3, ¿ya? Opción D era la correcta, ¿ya? Repito, a mí me interesaba también ver, aunque... Profe, ¿por qué no la E? ¿Por qué no es la E? Si bien podríamos decir que los glaciares han sobrevivido al calor de los veranos durante muchos años, puede que ese sea un rasgo, ¿cierto? Una característica del glaciar, pero no lo hace relevante, no lo hace importante. Aquí dice que ¿Por solamente qué los no? dos, porque aquí dice explícitamente que cumple solamente dos papeles importantes, dos papeles relevantes en el equilibrio medioambiental, ¿no? ¿Qué otra opción? A ver qué me dicen por aquí en el chat. Sí, ahí vayan corrigiéndose como lo está haciendo Mayra, ¿cierto? La idea es que tengan abierto también el IRMI y vayan viendo obviamente las alternativas que ustedes pusieron. Por ejemplo, Mayra se equivocó, ¿ya? Repito, aquí había que fijarse, como lo hizo las Catalinas, en la pregunta. Me estaban preguntando por los rasgos que lo vuelven relevante a los glaciares, no por los rasgos en general, ¿ya? Porque si hubieran sido cuáles son los rasgos de los glaciares, ahí podrían haber sido todas. Pero en este caso, ¿cuáles son los rasgos que lo vuelven relevante, que lo vuelven importante?
Y solamente eran esos dos papeles lo vuelven importante en el equilibrio medioambiental. Ahí estaba la respuesta correcta. ¿Qué habilidad utilicé? Como lo hizo Catalina, identificar, ¿ya? Y caracterizar, ¿ya? En este caso, identificar los rasgos que hacían relevante el glaciar. Por eso la alternativa correcta era la D, ¿ya? Esa era la única pregunta de este primer texto, ¿ya? Era para que comenzaran a introducir o a aplicar la habilidad recién. Para después pasar a la campana sumergida, ¿ya? Un texto un poquito más extenso, de mayor dificultad, ¿ya? De mayor dificultad, porque aquí comienza, ¿cierto?, a describir, podríamos decir, dos grandes momentos, el momento del naufragio y también el tema de las campanas, ¿cierto?, que también tiene relación con el título, la campana sumergida, ¿ya? De este barco, ¿cierto? Voy a resumirlo muy breve porque no lo vamos a leer, que se supone que ya lo leyeron, de esta historia, ¿cierto?, del barco que trae una campana, ¿cierto?, que había sido comprada por un sacerdote, si no me equivoco, sí, por el sacerdote, ¿cierto?, uno de los obispos de Ancud, ¿ya? Es una leyenda chilota, ¿ya? Por lo tanto también puede tener algunos rasgos históricos de que realmente pudo haber sucedido esto. Y comenzamos con las preguntas, que estaban también de mayor complejidad que el texto anterior. Primera pregunta, aquí hubieron varias opciones distintas en sus respuestas, ¿ya? De esas 15 personas que me entregaron la evidencia, la mayoría estuvo entre la alternativa D y la alternativa E. Repito, la mayoría marcó la alternativa D y la alternativa E. Vamos a ver por qué. Miren la pregunta. Nuevamente, fíjense bien en la pregunta. ¿Cuáles fueron las características del naufragio? Solamente del naufragio. No está preguntando por las características ni del contexto, ¿cierto? Solamente del naufragio, ¿cierto? Entonces había que fijarse cuáles fueron las características o las consecuencias de este naufragio. Primero, no tuvo sobrevivientes. Había que ir al texto y ahora también voy a pasar a las respuestas de ustedes. Por ejemplo, ¿dónde está? Acá. Por ejemplo, Catalina, voy a ocupar ahora a Catalina Morel, puso que, al igual que en el texto anterior, las respuestas están explícitamente en el texto. Ya aquí no me puso específicamente dónde, pero si me dijo que están explícito, yo puedo ir al texto y localizar esa información, que debería estar literal, ¿cierto? Y en este caso, está en lo correcto, porque dice, ¿a dónde está? Déjenme buscar específicamente, aquí. Si pueden seguir mi pantalla, acá. Miren esta pequeña oración que está aquí, en el 1-2, antepenúltimo párrafo. Ninguno se había salvado, ninguno se había salvado. Está explícito, ¿cierto? Como decía Catalina. Por lo tanto, teníamos que considerar la opción 1, ¿no? Ya, no se preocupe, Antonia, me escribió en el chat. Entonces, ¿no tuvo sobrevivientes? Sí, tiqueada. Vamos viendo. Nadie pudo ir en su socorro. Nadie pudo ir en su socorro, al socorro del naufragio, ¿cierto? Y eso, si no me equivoco, está en el segundo párrafo. Segundo párrafo. Desgraciadamente, no se podía ir en socorro del buque próximo a naufragar, porque en Ancud no había vapor a lancha o a vapor para casos de naufragio. Mandar chalupas o botes habría sido una locura. No se podía ir en socorro. ¿Está la opción dentro del naufragio? Está, ¿cierto? Nadie pudo ir en su socorro. Y aquí viene la duda. ¿Fue visto desde el faro de la Corona? Fue visto desde el faro de la Corona. ¿Dónde aparecía eso? Vamos a ver. Vamos a ver. Acá. Si se fijan, también en el segundo párrafo al inicio dice: a las 4 avisaron buque a la vista.
Desde el alto faro de la Corona, con los anteojos de la gobernación marítima, pudo verse la nave que se debatía como un juguete entre las olas. Iba de tumbo en tumbo como una cáscara de nuez. Aquí hay un pequeño detalle, ¿ya? En lo que se tienen que fijar. Estaba un poquito complicada esa pregunta por el nivel de detalle, ¿ya? En este caso, cuando nosotros decimos que se vio el naufragio desde el faro de la Corona, estamos dando una característica o un rasgo del contexto, ¿ya? En ese momento ni siquiera todavía se sabía que el barco iba a naufragar, por lo tanto no sería una característica propia del naufragio. Repito, o alguien tiene alguna duda, alguien me quiere refutar eso, porque hay algunos que marcaron la alternativa E, ¿ya? Que eran todas, ¿no? Repito, ¿por qué no puede ser la opción 3? Porque a pesar de que el barco fue visto desde el faro de la Corona, no fue visto el naufragio como tal. Fue visto el buque, ¿ya? A las 4 avisaron buque a la vista, desde el alto faro de la Corona, ¿ya? Todavía no se visualizaba o no se sabía, ¿cierto?, que iba a naufragar el buque. Por lo tanto, no puede ser una característica del naufragio que haya sido visto desde el faro de la Corona. Incluso cuando el faro, o sea, cuando el buque o el barco empezó a naufragar, dice que también lo del pueblo, ¿cierto? La gente del pueblo comenzó a verlo desde las cercanías de la playa, digamos, ¿ya? O del muelle. Entonces, podríamos decir que eso no es una característica propia del naufragio. ¿Es una característica del contexto? Sí, pero no del naufragio. Por eso la alternativa correcta era la D, ¿ya? 2, alternativa D, de dedo. ¿Se entendió? ¿Alguien no lo entendió? Porque, a ver, vamos a ver ahora la respuesta. Por ejemplo, claro, a ver, aquí el señor Queirolo, por ejemplo, se fijó solamente en lo textual, ¿ya? Y era una de las técnicas, como decía también Catalina Morel, y en este caso Giuseppe también hizo lo mismo, buscó la información netamente explícita. Dice, es la D, sí, el señor Queirolo marcó la D, puesto que de manera textual se explica que no se pudo ir en socorro, ¿cierto?, del naufragio, y también se menciona que no hubo ningún cuerpo en la orilla de la playa, que no hubo ningún sobreviviente. Eso está textual. Lo que podría suponer que, ¿cierto?, que murieron todos, pero eso estaba textual también, Giuseppe, no había que suponerlo, ¿ya? Estaba textual. Y lo del faro, ¿cierto?, de que fue visto desde el faro de la Corona, no aparece, ¿cierto?, como característica del naufragio, sino que simplemente del contexto en el que fue visto el barco inicialmente, ¿ya? ¿Dudas con esa? Estaba un poquito enredada o complicada, había que fijarse, en este caso, en las características propias del naufragio, ¿ya? No del contexto. Me estaban pidiendo las características. Entonces era la 1 y la 2. Era la 1 y la 2, ¿ya? Profe, pero el socorro, por ejemplo, el que nadie pudo ir en su socorro, el- sería como algo fuera del naufragio, porque el naufragio en sí es como lo que pasa en el barco, po, ¿no? Claro, En el claro. mar. Porque si nadie puede ir en su socorro, eso sería como una vista desde afuera, no sería algo propio del naufragio, po, ¿no? Es que en ese momento, cuando ya empezó, digamos, cuando comenzó el naufragio, obviamente se dieron cuenta de que no podían mandar barcos en su socorro. Por lo tanto, sí sería una característica propia del naufragio que ya estaba presentado como tal. En cambio, cuando dicen que fue visto desde el faro de la Corona el buque, todavía no se sabía si él realmente iba a naufragar el barco, ¿ya? Todavía no se sabía acerca del naufragio. Ese era el pequeño detalle, ¿ya? Si hubiera sido después, si hubiera estado esta frase de que, no sé, a las 4 avisaron del buque a la vista, desde el faro a la Corona, hubiera estado, por ejemplo, aquí en el tercer párrafo, hubiéramos considerado, porque ya estaba presentado la situación del naufragio, ya estaba presentado y ya estaba explicitado, digamos, que ese barco iba a naufragar. Por lo tanto, sí sería una característica propia del naufragio, de que no hayan podido ir en su socorro, ¿ya?
porque si no hubiera habido naufragio, tampoco no hubieran tenido que mencionar que hayan tenido que ir en socorro de nadie, ¿ya? Esa es la forma de resolver este ejercicio. Pero es bueno que lo exponga, porque yo también lo vi en tu respuesta. Y también me hizo dudar, ¿cierto? De que nadie pudo ir en su socorro, como dice Benjamín, también es algo externo. También podríamos considerarlo que era parte del contexto, ¿cierto? Pero en este caso, esencialmente, la opción 2, estaba relacionada a la característica del naufragio. Si no hubiera habido naufragio, ni siquiera hubiera existido el tema del socorro, ¿no? Esa era la respuesta. ¿Dudas? ¿Dudas con esa? Bueno, pero el distractor más fuerte obviamente era la alternativa E, ¿ya? Era la alternativa E el distractor más fuerte. Por eso varios la marcaron. Aquí también, aquí vamos a ir a algunas respuestas que vi por acá. Bueno, esta estaba explícita en su totalidad, ¿ya? ¿Cómo eran los tañidos de la campana al momento de sumergirse? También, chiquillos, la pillería o el truco, o en este caso, el énfasis que había que darle era a la pregunta, ¿ya? Quiero preguntarle, por ejemplo, a Ignacia Godoy, si no me equivoco, que revisé, que mandó hace poquito su respuesta, y te confundiste con las características de las campanas o de las campanadas. En este caso, estaba preguntando por los tañidos de la campana, ¿ya? Y miren acá, vamos a ver en el texto, porque yo sé por qué se confundió Ignacia, y que se pudo haber confundido cualquier otro. Acá, voy a ir primero a la alternativa que era incorrecta. A las 5 de la mañana, en el penúltimo párrafo, a las 5 de la mañana se oyeron distintamente de nuevo unas campanadas fuertes, sonoras y lejanas. Se oyeron, ¿cierto? Unas campanadas fuertes, sonoras, lejanas. ¿Estaba la alternativa? Estaba la alternativa. Pero la pregunta decía cómo eran los tañidos de la campana, ¿no? Entonces había que ir acá, y acá está en el párrafo, déjeme ver específicamente, en el párrafo antepenúltimo. A ver, déjeme ver. Sí, en el párrafo antepenúltimo dice: se vio entonces el buque levantado en una ola enorme, hasta tocar el cielo y desplomarse desde esa altura para no verse más. Los tañidos de la campana se oyeron hasta el último momento, largos, lastimeros, horrorosos. ¿Está la alternativa? Está la alternativa. ¿Cómo eran los tañidos de la campana? Al momento de sumergirse el barco, ¿cierto? Cuando ya se estaba hundiendo, eran largos, lastimeros y horrorosos, ¿ya? Está explícito, está literal. Que hayan sido fuertes, sonoros y lejanos, ¿eran características de las campanadas? Sí, pero no de los tañidos al momento de sumergirse el barco. ¿Se entiende, Ignacia? Ahí estaba Sí. la confusión, y no solamente le pasó a Ignacia, que también lo vi en otros que se fijaron solamente en las características de las campanadas, no en el momento de sumergirse, sino que cuando lo caracteriza después como fuertes, sonoros y lejanos, ¿ya? Para que lo corrijan, la alternativa correcta era la D, ¿ya? Localización de información explícita, como dijo Catalina Morel, ¿ya? Estaba explícito. Profe, Y dígame. la Mayra dijo que no se iba a poder volver a conectar porque se le fue el wifi. Ah, ya, muchas gracias por avisarme. ¿Por qué? Y muy bueno que me lo haya comentado ahora, antes de ver la última pregunta, porque la semana pasada, bueno, no sé si con ustedes específicamente, con algunos cursos han habido algunos problemas con la asistencia, ¿ya? Ustedes saben que yo saco el pantallazo al final de la clase, entonces hay algunos que se desconectan antes, o por algún problema de conexión también se desconectan antes de que yo saque el pantallazo y quedan ausentes. Entonces, tengan ojo con eso, no se desconecten hasta que yo finalice y saque el pantallazo de la asistencia. Ya les pido el favor de que se queden hasta el final, y si alguno se llegara a desconectar,
me avise como me avisó ahora Catalina, o sea, Mayra a través de Catalina, ¿ya? Vamos a la última pregunta, que aquí hubieron varias dudas. No sé si está Ignacio Aguirre por ahí. Ignacio, ¿está por ahí Ignacio Aguirre? Sí, profe. Sí. Ignacio, en esa última pregunta, me fijé en tu respuesta, ¿cierto? De que obviamente, y se valora harto que lo expongan, que obviamente te costó mucho y que preferías que se resolviera en la clase, ¿cierto? Que estabas Sí, confundido con ese tipo de estaba respuestas. confundido. En este caso igual me pusiste las alternativas que creías que podían ser correctas, que era la B o la C, ¿cierto? Entonces vamos a ir viendo y para que puedas ver cómo se resolvía, ¿ya? ¿Cuál era la respuesta correcta? Tú marcaste que era la B o la C, ¿ya? La búsqueda del consuelo en Dios o la consternación ante la muerte, ¿ya? Y justamente Ignacio marcó las dos alternativas que eran las más digamos, preponderantes, y está marcando la alternativa correcta y la alternativa que era el distractor más fuerte. Vamos a ver cómo se resolvía este ejercicio. Primero, en este caso voy a tomar como ejemplo, a ver, vamos a ver Joaquín Riquelme. Joaquín puso, ¿cierto?, cómo resolvió este ejercicio para llegar a la respuesta correcta, que según el señor Riquelme es la alternativa C, ¿ya? Porque es el dolor de la gente por las muertes de los navegantes las que causan por la... Ya, aquí está mal redactado, pero entiendo que porque es el dolor de la gente por las muertes de los navegantes las que causa que recen a Dios con un sentimiento de dolor, pena que muestran los creyentes. Cuando tú me fundamentas esto, Joaquín, para que te des cuenta, cuando tú me fundamentas con esa respuesta, yo podría llegar a la conclusión que me estás fundamentando en la alternativa B. Profe, Dígame. la Anto dice que se le salió que por internet no se puede volver a meter. ¿Queda Antonia Gavilán? Sí. Ya, déjame anotarla aquí también. Gavilán, Mayra. Ya. Entonces, repito, el proceso que hizo el señor Riquelme está bastante bueno, ¿ya? ¿Por qué? La pregunta decía, la forma de actuar del sacerdote y la gente del pueblo se caracteriza por, ¿cierto? Había que obviamente buscar las características o rasgos, y en este caso en particular había que obviamente analizar las acciones de estas personas, ¿ya? Las acciones en particular del sacerdote y las acciones de la gente del pueblo, y ahí obviamente relacionarlas y llegar a una conclusión. Por ejemplo, lo que dijo Joaquín, la gente, a partir de esta tragedia, de este naufragio, comenzó a rezar. Esa fue la causa, ¿cierto? Por lo tanto, podríamos decir que a partir de lo sucedido, ¿cierto? El actuar del sacerdote y la gente, y a través de las oraciones y el rezo que realizaban, estaban buscando el consuelo en Dios. Esa es una forma, ¿ya? Y la otra, que hicieron los demás, es buscar de manera explícita la respuesta. Voy a ir acá, porque yo sé que está aquí de manera explícita. Miren. Acá, y por eso yo creo que se confundieron. Déjenme ver acá. Miren la pantalla. En una parte del texto dice, los tañidos de la campana siguieron hasta el último momento, largos, lastimeros, horrorosos. Las gentes se arrodillaron, consternadas y afligidas. Consternadas y afligidas, ¿cierto? Alguno podría haberme dicho, profe, está explícito la alternativa C. Hubo una consternación, la gente estaba consternada y afligida ante la muerte de lo que había sucedido. Pero la pregunta me estaba pidiendo cuál era la forma de actuar de la gente y del pueblo, ¿ya? No las consecuencias. Por lo tanto, todas las acciones, ¿cierto? Y todas las acciones que hace el pueblo y el sacerdote tienen relación con la fe, ¿ya? Con la búsqueda del consuelo en Dios a través de las oraciones que aparecen en todo momento, incluso en el transcurso de todo el texto decían, ¿cierto? Rezaban para que se calmaran las furias del mar, ¿ya? Después dicen, ¿dónde está?
Entonces hay que orar por todos los pobres navegantes, a rezar por los pobres navegantes muertos. En todas las casas rezaron por los pobres náufragos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dijo el sacerdote, ¿cierto? Todos hacen alusiones a la búsqueda del consuelo en un Dios, ¿ya? En este caso la religión, ¿cierto? La búsqueda del consuelo en Dios. ¿Qué habilidad había que aplicar acá, aparte de la caracterización? Había que también tratar de inferir, ¿ya? Inferir a través de las acciones del sacerdote y de la gente del pueblo, cuál era la característica de esta forma de actuar, ¿ya? Y obviamente se llega a la conclusión que era la búsqueda del consuelo. Profe, al Andrés se le cortó el internet. Al Andrés Muñoz, Andrés Muñoz. ya. Entonces, en conclusión, chiquillos, para ir terminando, la consternación ante la muerte, ¿por qué no es la correcta? Porque sería una característica netamente de la forma de actuar del pueblo, ¿ya? No del sacerdote. ¿Se entiende? Ahí Pero estaba es que la también. pregunta es la forma actual del sacerdote y la gente del pueblo. Exactamente, por eso. Si hubiera sido, ¿cuál es la forma de actuar de la gente del pueblo? ¿Cuál es la forma o sea, la forma de actuar de la gente del pueblo se caracteriza por la consternación ante la muerte? ¿Por qué? Porque aparece explícito. Pero aquí había que relacionar la forma de actuar del sacerdote y la gente del pueblo, no solamente de la gente del pueblo. Y por eso la fundamentación que tú diste, Joaquín, incluso pudiste haberla utilizado como fundamentación para la B, porque tú me pusiste que todas las acciones que ellos hacen, ¿cierto?, causan que se pongan a rezar o que se pongan a orar. Por lo tanto, sí estaban buscando un consuelo o un refugio, digamos, en la religión o en Dios. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, bien, Joaquín, ¿ya? Pero estaba bien la forma o el proceso que utilizaste para resolver el ejercicio estaba bueno. Llegaste a una conclusión errónea porque llegaste a la conclusión de que era la C, pero el proceso estaba bastante bueno. Ya. Se escucha un ruido extraño. Vayan silenciando sus micrófonos. Eso, chiquillo, era esta actividad, ¿ya? Insisto, ya viendo todo y ustedes vieron cómo se resolvían los ejercicios, voy a dejar igual hoy día activado solamente por hoy día para que suban su evidencia, ¿ya? Por último, y ahora que ya tienen las respuestas correctas, ¿cierto? Me puedan, obviamente, puedan llegar a la conclusión o hayan tomado apunte ahora de cómo se resolvía cada ejercicio, ¿ya? ¿Qué otra habilidad podía utilizar para resolver el ejercicio, aparte de buscar las características o la caracterización de este objeto o de ese tema? Entonces, termino con eso, no tengo más que comentarles. Espero que el próximo miércoles 15 se pueda conectar la mayoría para la prueba online. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? Repito, si me pueden ayudar a difundir a los que se desconectaron, llegaron tarde o no están. Próximo miércoles 15, entonces, nos conectamos a las 12, activo la prueba y podemos resolver dudas. Y si alguno tiene algún problema para ingresar a la prueba ese día, también lo podemos hacer conectados. Dudas, consultas, sugerencias, ¿no? Bien, chiquillos, cuídense mucho, no se vayan todavía para sacar el pantallazo, así que no se desconecten. Tenemos varios participantes.
Ya chicos, ya saqué la asistencia. Cuídense mucho, nos estamos viendo el próximo miércoles y para hacer la prueba online. Nos vemos. Gracias, Chao, profe. profe. Chao. Chao. Adiós.